Muy buenos días, me llamo Fernando Simón Yarza y soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra. Quiero empezar dando las gracias al Club Tocqueville por esta invitación a grabar un vídeo sobre el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con ocasión de la muerte el pasado viernes 18 de septiembre de Ruth Bader Ginsburg. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos constituye la cúspide de la organización judicial americana y es el supremo intérprete de su Constitución. Desempeña en este sentido un papel de una relevancia política extraordinaria, principalmente porque determina, con fuerza vinculante para todos los ciudadanos y poderes de la nación, el significado y alcance de las libertades constitucionales. Los ordenamientos jurídicos occidentales están coronados, en efecto, por un catálogo de derechos definidos muchas veces vagamente: libertad de expresión, libertad de religión, derecho de asociación, etc. Y el encargado de desarrollar concretamente el sentido de esas cláusulas abstractas ostenta un poder formidable, como puede imaginarse. En Estados Unidos ese papel lo desempeña desde los albores mismos de la nación americana el Tribunal Supremo, compuesto por 9 jueces a propuesta del presidente de los Estados Unidos con la aprobación del Senado. Uno podría tener la tentación de pensar que semejante elección supone una confusión de poderes intolerable y que merma la independencia de los jueces. Sin embargo, lo cierto es que la relevancia política de las decisiones que toma el Tribunal Supremo le dota de un significado singular, de un significado político singular, y aconseja que sus miembros sean nombrados con intervención de altas instituciones del Estado. Así ocurre por lo demás en tantos países de nuestro entorno. A lo largo de la historia se han sentado en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos alrededor de 115 jueces. Cada uno de esos jueces tenía su propia sensibilidad y, debido a la misma naturaleza de las cuestiones fundamentales que se deciden en el Supremo y a lo abstracto que es el catálogo de derechos fundamentales, la ideología es decisiva en el resultado de las decisiones más conflictivas, de las decisiones que dividen culturalmente a la sociedad. No se puede pretender independencia de la ideología, ni que la ideología no influya. Lo que sí se les puede pedir a los jueces del Tribunal Supremo es que sean independientes de los demás poderes, de los órganos que les han nombrado. Y esto se consigue de modo muy especial por la duración de sus mandatos. Un factor que dota de enorme independencia a los jueces del Tribunal Supremo americano es que son elegidos con carácter vitalicio. Como dijo uno de los Founding Fathers, Alexander Hamilton, la elección vitalicia puede considerarse justamente como el ingrediente indispensable de su Constitución y, en gran medida, el baluarte de la justicia y de la seguridad pública. En Estados Unidos, un presidente se mantiene en el cargo como máximo 8 años. Desde los años 70, la media de permanencia de un juez del Tribunal Supremo en el cargo es superior a 26 años. Nunca serán independientes de su ideología, pero son muy independientes de los presidentes que los nombran, y así lo pone de manifiesto la propia historia. Harry Truman, por ejemplo, se suele considerar como el presidente más inclinado a promover al tribunal a personas de su confianza. Sin embargo, los jueces que propuso le defraudaron en decisiones cruciales, como la sentencia que declaró inconstitucional la nacionalización de la industria del acero por decreto presidencial sin la autorización del Parlamento. Harry Truman afirmó una vez que cuando nombras a un juez al Tribunal Supremo deja de ser tu amigo. En una línea similar es conocida también la anécdota de Dwight Eisenhower, que al ser preguntado si había cometido errores como presidente, respondió lo siguiente. Dijo Eisenhower: sí, mis 2 grandes errores están sentados en el Tribunal Supremo. Bueno, es obvio que no estaba muy satisfecho con sus decisiones o que habían defraudado de alguna manera sus expectativas. El principal inconveniente de los cargos vitalicios, de todos modos, es que algún juez, con el fin de evitar que su sustituto fuese propuesto por un presidente que no le gustaba, se mantuvo en el cargo en unas condiciones de salud que le impedía ejercer la jurisdicción con solvencia.
Por ejemplo, en 1924, un juez emitió votos decisivos en condiciones de demencia senil, hasta que el tribunal determinó que su punto de vista no podía ser determinante en las votaciones, lo cual, por otro lado, dejó al tribunal paralizado 4-4 en asuntos cruciales. En años posteriores ha habido algunos otros jueces que se han resistido también a abandonar el tribunal pese a sus graves problemas de salud. A ello hay que añadir que la capacidad del juez de decidir el momento de su retirada le da un poder político añadido, el poder sobre qué presidente nombrará su sucesor, lo cual resulta también discutible. Por eso, algunas veces han propuesto cargos cuasi vitalicios. Hay quienes han propuesto cargos cuasi vitalicios, de manera que, manteniéndose las ventajas de independencia del cargo vitalicio, se fije el cese automático a una edad razonable, por ejemplo, a los 75 años. Bien, estos son propuestas. De hecho, los mandatos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos son vitalicios, o como dice la Constitución, refiriéndose en general a los jueces federales, during good behavior. Otro rasgo interesante del nombramiento de los jueces del Supremo, al que me quiero referir también, es la doble intervención del presidente y del Senado. El presidente propone y corresponde al Senado aprobar o rechazar la nominación hecha por el presidente. Originariamente, las discusiones en el Senado eran discretas. Desde finales de los años 20 del pasado siglo, se les empezó a dar publicidad. Dejando al margen algunas excepciones, desde finales de los 30 se estableció como norma, además, la comparecencia pública ante el Senado del candidato propuesto. Y a partir de entonces, la relevancia de las comparecencias o hearings fue en aumento. El punto de inflexión en cuanto a la importancia de los hearings se produjo, sin embargo, con la propuesta de Robert Bork, candidato propuesto por Ronald Reagan, catedrático de la Universidad de Yale, propuesto por Reagan en 1987. Desde el punto de vista de sus cualidades como jurista, Bork era un candidato apto, muy apto, un académico de prestigio, catedrático, como he dicho, en la Universidad de Yale y con experiencia como juez y de servicio público. Sin embargo, su nombramiento habría revertido la línea ideológica del tribunal, entonces liberal, y los políticos y los lobbies sabían que había mucho en juego. Bork fue sometido a una dura campaña de desprestigio y finalmente no fue confirmado. Por cierto, entre las personas que criticaron el trato que recibió Bork en los hearings se encuentra justamente la juez recién fallecida Ruth Bader Ginsburg, ideológicamente liberal y cuya sucesión se ha de dirimir ahora. El caso es que desde Bork, como he dicho, las comparecencias ya no son lo mismo. Se suele hablar, de hecho, de un post-Bork appointment process, o un proceso de nombramiento post-Bork. Las comparecencias se han convertido muchas veces en una batalla ruidosa, más bien poco edificante. Hay mucho en juego y el campo de batalla tiene un carácter profundamente mediático e incluye de todo. Tanto propaganda de presentación del candidato perfecto como propaganda de destrucción de un candidato supuestamente abominable. Ahora está pendiente el nombramiento de un nuevo juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos. No sabemos exactamente qué ocurrirá. Ni siquiera sabemos con certeza si Trump será capaz de nombrar un candidato en apenas mes y medio para las elecciones, o si el Senado, de mayoría republicana, dejará que sea el próximo presidente quien lo haga. Lo que sí sabemos es que el proceso tendrá un fuerte componente mediático. Es un proceso rodeado de muchísimos intereses. Por eso creo que es bueno mantener una cierta cautela respecto a las cosas que tal vez se pregonen o intenten publicitar, porque todos sabemos cuál es la lógica mediática. Muchísimas gracias por su atención.